totalmente. A ver. Porque les quiero presentar a Daniel Soto. Él es tu colega, Daniel. Es abogado, experto en derechos humanos y seguridad. Y está esta mañana con nosotros para comentar muchas cosas. Daniel, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Buenos días. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Hola, colega, ¿cómo está? ¿Qué tal? Está complicado porque estábamos hablando recién con Víctor, ¿verdad? Quien es uno de los brigadistas que se instala y que fue que le prestó los primeros auxilios profesionales a Anthony, este joven de 16 años que fue lanzado al río por un efectivo de Carabineros. Y por eso queríamos conversar contigo esta mañana, Daniel Soto. Voy a tener que decir los apellidos para que no se me confunda. No, nómbralo nomás, no te preocupes. Sí. No, porque queríamos conversar contigo porque lo que está pasando es complejo. Se ha pedido desde la salida de Rosas hasta que se van a dejar de entregar, de aprobar el presupuesto de Carabineros. Pero sí hay una cosa que es más o menos transversal, ¿no? Que Carabineros necesita una refundación. Daniel, tú como experto justamente en derechos humanos y seguridad, ¿qué piensas de lo que está pasando en esta institución? Mira, yo creo que habría que distinguir dos momentos, una reflexión en dos etapas. El tema de la reforma de Carabineros, o en un sentido más amplio, la reforma policial o reforma del sistema de seguridad, es una cuestión legítima del país porque las instituciones policiales son instituciones que sirven a la sociedad y tienen una estructura jurídica, política, social, entonces van evolucionando de acuerdo a la evolución de la sociedad. Entonces es normal discutir respecto a cuál es el modelo de policía más conveniente. Pero el tema actual no solamente es ese, sino que la controversia es en torno a la legitimidad del funcionamiento de la policía. Porque el caso que nos presenta, el caso lamentable del día viernes, nos presenta dos problemas que son severos. Primero, aumenta la desconfianza con la actuación de Carabineros, y eso genera, primero, inseguridad para la población, es decir, una sociedad normal, una sociedad democrática funciona cuando se respeta el derecho ajeno, cuando se respeta la ley, y la policía tiene un papel importantísimo en poner esos límites y en forzar el cumplimiento de la ley en determinados eventos. Cuando las personas no están dispuestas a colaborar con la policía o desconfían de la policía, se generan dos problemas. Uno es de inseguridad para todo el mundo, y otro, que es un tema que no se discute, pero que es igualmente grave, genera inseguridad para los trabajadores policiales. En la actualidad, no solo en Santiago, sino que también en regiones, los carabineros están siendo objeto de falta de respeto y de amenazas y actuaciones de hecho que afectan la dignidad de esas personas, de esos trabajadores policiales y la integridad. Entonces estamos en un momento como sociedad complejo, porque la falta de credibilidad y de legitimidad de Carabineros finalmente nos afecta a todos en las condiciones de vida de cada uno de nosotros. Claro. Eso es súper real. Pero ¿tú piensas que hay algo en la formación de Carabineros que está fallando también, que los tiene enfrentados de esta manera con la opinión pública? Y porque esto ya se arrastra prácticamente desde hace un año, ¿no? Esta relación en que uno lo ve como una batalla, más o menos lo que sucede, ¿no es cierto? Y además solo con un sector de la sociedad, no con todos los sectores de la sociedad. Hemos visto marchas del rechazo donde los carabineros van como escoltando a quienes están incluso con bastones retráctiles, escudos, cascos, armas del mismo tipo que a veces tienen los de la primera línea en el fondo, ¿no? Entonces, llama la atención eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algo en la formación de Carabineros que está fallando quizás? ¿Hay una sobreideologización? Yo me diría, antes de abordar ese tema específicamente respecto a la formación o el entrenamiento de los carabineros, yo creo que habría que hacer una distinción preliminar, y es que se ha generado una falta de confianza con Carabineros a partir de situaciones de violencia que se generan en el mantenimiento del orden público. El cuestionamiento a Carabineros reside específicamente respecto del uso de la fuerza en situaciones que debiesen ser de resguardo del derecho de reunión
y de dispersión de reuniones violentas. Ese es el propósito de la fuerza y ese es el centro de la controversia. Perfecto. Hay otras funciones de Carabineros que no han sido objeto de cuestionamiento ni están en el debate. El resto del comportamiento de Carabineros en situaciones distintas, como policía preventiva, como policía investigativa y todo el resto de funciones que se desempeñan en fronteras, por ejemplo, no es parte de la controversia. Entonces, deberíamos delimitar, primero, que el impacto de malas prácticas en el mantenimiento del orden público ha socavado la credibilidad de la organización completa. Y eso es grave, porque la crítica se sostiene sobre un punto específico. No es el uso de la fuerza en todas las intervenciones policiales, sino que es el uso de la fuerza particularmente en el mantenimiento del orden público, lo que es objeto de crítica. Entonces, si nos centramos en ese tema, lo que podríamos advertir es, a partir del caso del joven lesionado, lo que podríamos distinguir, por ejemplo, es en una discusión técnica del fenómeno, porque tenemos un proceso de formalización y de imputaciones penales por un homicidio frustrado, pero ese es el límite, es la delimitación del fenómeno desde la perspectiva penal y que eventualmente podría ser controvertible. Todo el mundo discutió el día domingo, gran parte, no sé, de los que trabajamos en estos temas estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde viendo la audiencia de formalización. Claro. Y advertimos todos con inquietud que la defensa que tenía el carabinero no era la defensa más contundente que podría haber garantizado los derechos del imputado. Y esa falta de precisión en la defensa también genera otros errores en la evaluación del fenómeno policial, porque efectivamente nosotros vemos un joven de 22 años, que es el imputado, que genera la lesión de un joven de 16 años. Entonces, la reflexión es, un joven de 22 años tiene experiencia policial y entrenamiento suficiente para el mantenimiento del orden público. No lo sabemos, no sabemos con exactitud cuál fue el proceso de formación que él tuvo. Claro. Pero la intuición y la falta de información nos sugiere que eventualmente sería escaso el tiempo que él tuvo y que con un mejor entrenamiento podría haber tenido una mejor respuesta en el incidente. Entonces, efectivamente, el tema del entrenamiento debiese ser parte de la discusión técnica de esto, como un mejor entrenamiento en técnicas de intervención policial permite acotar el daño del empleo de la fuerza. Y en esta discusión técnica es súper importante referirse a que el Estado puede legítimamente emplear fuerza en las condiciones que la ley establece. Los carabineros, los policías en el mundo pueden emplear la fuerza básicamente para defenderse. Y para ese evento pueden emplear sus propias manos con técnicas de judo, bastones, frente a amenazas que no pongan en peligro al policía, o incluso armas de fuego en el evento que la integridad de los policías se encuentre en riesgo. Claro. Estas intervenciones necesariamente generan daño. El punto es, la legitimidad de ese daño puede estar cuestionada por la sociedad. Si las sociedades funcionan bien y la policía es respetada por la población, una persona que sufre un daño a raíz de un procedimiento policial, la gente, de la misma manera que cuando los tribunales dictan sentencia y condenan a alguien, la gente tiende a creer que la persona fue bien sancionada y no nos preocupa que la persona es privada de libertad. Si hay un cuestionamiento de la justicia, sí nos preocupa que la condena podría haber sido ilegítima. Cuando la policía está desacreditada, el empleo de la fuerza tiende a considerarse una mala práctica policial. Pero cuando en una sociedad democrática la policía cuenta con el apoyo de la población, normalmente las acciones de fuerza, el poner una esposa, por ejemplo, necesariamente va a generar puede ser una lesión pasajera, puede haber un pequeño dolor o incomodidad cuando hay una técnica de intervención que está bien ejecutada. Las acciones de fuerza generan daño. El punto es, ¿cuál es el daño? La policía debe representarse que ese daño esté acotado y que sea el mínimo necesario. Entonces la discusión técnica de este caso es si la técnica de intervención era la correcta y si el daño, las lesiones graves, forman parte o no de la técnica policial. Porque no necesariamente la dañosidad, la gravedad del daño puede significar que hay un uso ilegítimo de la fuerza en un procedimiento policial abstracto. No me estoy refiriendo específicamente a este. Sí, lo que pasa es, colega, yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo en general con la cosa técnica que usted ha planteado. Yo sí, claro, hay que ver cómo es la formación en el empleo de la fuerza, y estoy muy de acuerdo además que las funciones de carabineros son bastante más que la represión y el empleo de la fuerza cuando hay alteración del orden público y lo que estamos criticando los chilenos es las malas prácticas en la mantención del orden público. Todos aplaudimos cuando Carabineros hace que nazca una guagua, todos aplaudimos cuando llega Carabineros y hay un problema de tránsito y lo soluciona, todos aplaudimos cuando funcionan en las fronteras, muy bien. El problema para mí es otro, aparte de eso, ¿no? Sumado a eso quizás. Aquí hay no solamente un entrenamiento de formación, es ver al civil como un enemigo. Hay un problema de fondo, no solamente en la forma del empleo de la fuerza que esté bien o está mal hecha por un cabro de 22 años. Aquí hay un tema de fondo en términos de por qué como policía yo veo al civil como enemigo y entonces uso esa fuerza contra un cabro que está corriendo. O sea, es 10 veces mejor dejar que ese cabro huya, porque no hizo más daño que estar alterando el orden público, a golpearlo y botarlo para abajo un puente, o para cualquier cosa. Una niña que le gritó algo a Carabinero, llega un Carabinero y la bota de la bicicleta y le saca mejor que le grite lo que sea. O sea, la evaluación de los daños, o sea, ayer fueron heridas dos personas con lacrimógena en su rostro, por si acaso, era para poner énfasis. Entonces uno dice, a ver, aquí hay varias cosas. Hay un problema de fondo de cómo yo como policía veo a la sociedad y a un sector de la sociedad, y eso entonces implica una mentalidad interna y lo otro que usted no ha tocado y que también es la ideología de la formación, y lo otro son las autoridades de la institución, pues sus mandos. ¿Cómo responden sus mandos cuando ocultan información, cuando niegan los hechos? Entonces, tenemos problemas de los mandos, de los generales, etcétera. Ya sabemos que el general Rosa está ahí sin una experiencia grande como policía, porque él, fondo, es periodista, no tengo nada contra los periodistas, pero no era de calle. Por otro lado, no era. Espero que no tengan nada contra los periodistas. Tuvieron que salieron más de 30 generales en un momento por Catrillanca, por Tormenta, por los robos al interior, Paco Gate. Entonces, ¿hay un problema de formación en el empleo de la fuerza? No. Hay un problema de mentalidad de esa policía. La formación es en general la institución, cómo se plantea frente a la sociedad, creo yo. Eso es un tema que yo lo llamaría, que usted, por favor, me ayude con eso. Y lo otro es, ¿por qué se ve al civil como un enemigo? Porque hay veces que uno dice, le disparó, pero estaba huyendo. Oye, lo mató, era mejor que huyera. O sea, estamos hablando de la vida humana frente a un robo. Pero por supuesto, esa es una cuestión que hay que evaluar. Entonces, pues era un delincuente y le pegó un balazo y lo mató. A ver, párate un poquito. El delincuente estaba robando, sí. Es un bien jurídico protegido, sí. Lo otro es la vida, sí. Bueno, y esa evaluación, ¿quién se la da? Entonces, tenemos aquí varios elementos que son más allá de la formación, el empleo, el uso de la fuerza. Yo creo que hay la formación ideológica de Carabineros, con sus mandos altos metidos en eso, y con ver al civil como un enemigo en vez de enfocarse como una persona que yo tengo que servir. No sé qué opina de eso, colega. Mire, yo haría una distinción a propósito de los temas que usted aborda, porque usted plantea si existiría una ideología en Carabineros, que los carabineros vean a la población como un adversario. Enemigo. Y por otra parte, si existe si la responsabilidad de mando ha sido bien ejercida. Entiendo que esas serían los dos temas. Las dos preguntas, claro. Sí. Respecto a lo primero, yo le podría decir, tengo experiencia docente en Carabineros, que fue la razón por la cual nos conocimos con Alejandra. Sí. Yo le podría decir que los planes y programas de enseñanza de Carabineros no tienen una orientación ideológica. Hay podríamos debatir, digamos, alcances y demás, pero desde mi perspectiva, el énfasis de la educación es el concepto constitucional de que el fin de las fuerzas de orden y seguridad están destinadas a dar eficacia al derecho, y dar eficacia al derecho es cumplir y hacer cumplir la ley. El énfasis de la formación, voy a repetir la misma palabra, pero formal de Carabineros, apunta hacia la eficacia de la ley. Entonces no hay, desde esa perspectiva, asignatura que uno podría valorar como asignatura ideológicamente marcada. No existe eso en la educación formal, para no decir formación formal nuevamente. Claro. Podríamos discutir
los énfasis, claro, de la formación que a lo mejor podrían tener determinados elementos, pero así como se presentan los planes y programas, yo no podría identificar el sesgo ideológico que usted menciona. Quizás podríamos hablar de la práctica policial, pero desde el punto de vista de la educación no me parece que podamos no está establecer. ahí puesto, el foco no debería estar puesto en eso, en la formación de los carabineros. No hay una distinción ahí que nos permita decir que los carabineros tienen una formación que le hace ver a la población como un adversario. Yo no lo podría ver, no podría identificarlo. Yo creo que el tema que resulta la opacidad, esta falta de claridad que se cuestiona cotidianamente cuando uno lee artículos de prensa, está determinada por la falta de claridad que nos presenta el ejercicio del mando, en el sentido que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, en las actuaciones de la policía, de los funcionarios encargados de cumplir la ley, el mando, y particularmente cuando se trata de empleo de armas de fuego, por ejemplo, que ha sido uno de los temas cuestionados a partir del estallido social, la responsabilidad de mando reside en supervisión y control. Entonces, lo que la gente echa de menos en la supervisión y control es que Carabineros diga cuáles han sido las consecuencias, los resultados de las indagaciones administrativas que se practicaron cada vez que se efectuó una denuncia. Porque la gente legítimamente tiene la idea, y es una impresión natural en las personas, cuando los cuerpos del Estado tienen determinadas cohesión y culturas organizacionales muy marcadas, las personas tienden a creer que el comportamiento ilícito de uno de sus integrantes obedece a la cultura organizacional completa. Entonces, lo que tienen que hacer en el estándar internacional los cuerpos policiales cuando hay denuncias es investigarlas de la manera más rápida posible, de forma exhaustiva e imparcial, precisamente para evitar el efecto bola de nieve que genera la falta de conocimiento o la falta de reproche interno que hagan las organizaciones sobre los hechos ilícitos cometidos por sus propios agentes. Ahí Carabineros ha cometido un error importante, porque si bien todos sabemos que se iniciaron investigaciones administrativas por cada una de las denuncias, no sabemos cuáles fueron los resultados o en qué etapa están. Entonces, si hablamos de estándar internacional, la supervisión y control, el problema que vemos es que no sabemos qué es lo que ha pasado con eso. La segunda observación que nos hace el derecho internacional en relación al mando es que el mando tiene la obligación de dictar órdenes e implementar procedimientos ajustados a la ley y a los derechos humanos. Entonces, el Carabinero ha hecho capacitaciones, ha adecuado los protocolos de intervención y ha generado traslados internos respecto a su personal, pero nadie sabe, y la opinión pública no sabe, qué es lo que ha hecho Carabineros. Da la impresión, la gente se forma la idea de impunidad, de ocultamiento de la información, y lo que señala mi colega Daniel, se genera producto de esta opacidad, de esta falta de información, y tendemos a creer que existe una intención de la organización de causar daño. Y la dificultad que nos genera el procedimiento del viernes, donde resulta este joven lesionado, hay dos problemas que son graves. Primero es identificar si fue un accidente o, si bien el tribunal dice esto es una acción intencional, bla, bla, esa es la discusión penal, pero en el fondo, en la práctica, lo que tenemos que ver es si la técnica de intervención era buena o mala, de no haberse representado el daño, el joven cae o el joven cae empujado. Que eventualmente en el debate podríamos concluir fue accidente o hubo intención, es un tema controvertido. Pero lo que genera, desde mi punto de vista, el daño más grande a la legitimidad de la organización es esta confusión extraña de un fraude en la información y una calificación de la víctima como imputado. A mí me parece que eso, desde mi perspectiva, genera un daño de mayor alcance, de mayor calado a la legitimidad de la organización que pero a ver, el propio... Yo lo voy a llevar a la esquina, colega. No, es que ¿sabes qué pasa? Que la escuela suboficiales se llama Fabriciano González Ursúa. Ya, la escuela suboficiales se llama Fabriciano González Ursúa. Fabriciano González Ursúa fue un carabinero que fue muerto el 11 o el 12 o el 13, 14 de septiembre de 73, luchando contra el gobierno legítimo de Salvador Allende. Y así se llama la escuela de suboficiales. ¿Cómo no va a haber ideológico atrás? ¿Cómo no va a ser ideológico que la escuela de suboficiales se llame con el nombre de un carabinero que murió atentando contra el legítimo gobierno de la época?
Yo no tengo Pero nada ¿qué contra decís usted? Fabriciano González Ursúa, que quede claro, pero le pusieron ese nombre y era un carabinero. Entonces, ¿cómo no va a ser ilógico? Y cuando un suboficial pregunta, ¿y por qué nos llamamos así? Porque fue un suboficial mayor que mataron los comunistas. Y trataron de ponerle el nombre Ya, de pero estanque, ¿no? digamos que tampoco No, es que... O sea, es que bueno, esperemos un poquito. Y lo otro, Ya, dele. usted mencionó el caso de este último cabro, pero yo le voy a decir, intentaron cambiar los hechos. Se demostró, usted estuvo ayer pendiente, no lo estoy culpando a usted, estoy mostrando los hechos nomás, colega, no, nada contra usted, al contrario. Lo encuentro muy valiente por lo que está haciendo. Pero en el caso de Catrillanca trataron de cambiar los hechos, la propia institución, abogados de la institución. En el caso Tormenta es todo un aparataje armado. En el Paco Gate robaron plata y lo trataron de ocultar y salieron varios generales. Hace 2 días trataron de cambiar los hechos diciendo que lo habían detenido. O sea, internamente tienen una cultura, y eso es innegable, que ocultan información, que no son transparentes, que actúan como un cuerpo que está siendo atacado por fuera en vez de decir, nosotros servimos a la sociedad. Yo no sé... Y, perdona, Daniel, no te quiero interrumpir, bonito, pero para adentro... Pero quiero además poner otra piedra en el zapato, digamos, por decirlo de alguna manera, porque usted mismo, Daniel, cuando salió, también se enfrentó a esta como opacidad, porque por un lado ellos decían que usted no seguía siendo decir que fueron profesor, mal agradecidos con él. después hasta el 2019 que había sido profesor, pero usted había estado poniendo notas hasta el domingo anterior de que dijeron que ya no era más profesor de la escuela de carabineros, entonces tampoco hubo ahí mucha claridad con su salida, ¿no? Entonces, esto parece ser una práctica constante, no un hecho aislado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, la transparencia, Exacto. hasta con usted fueron desleales, encuentro yo. Y yo lo defiendo. Bueno, gracias, colega. Mire, los temas que usted presenta son tremendamente interesantes. Yo entiendo que se nos está acabando el tiempo, de modo que voy a tratar de delimitarlos de la manera más rápida posible. Súper. Si revisamos el informe RETIC, podemos ver que el caso que usted menciona es de los pocos casos, el caso de Fabriciano González y de los hechos de violencia en que él muere y mueren otras personas. Mirado desde otra perspectiva histórica, yo le podría decir que son de los pocos casos de combates reales que se generaron tras el golpe del 11 de septiembre de 1970. No lo sé, fueron balas venidas y iban, si eso es cierto, trató de ayudar a un compañero y murió tratando de ayudar a un compañero. ¿Sí? Desde esa perspectiva, murieron como combatientes tanto los carabineros como las personas que eran partidarias del régimen de la Unidad Popular. A mí me parece que en general la violencia que se desata después del 11 de septiembre es una violencia castigadora, pero ese es uno de los pocos casos limpios donde se genera combate, de los pocos, creo que hubo 2 en esa época. Entonces no me parece una contradicción que lleve el nombre de la persona. Lo que uno echaría de menos es dónde están los nombres de los otros carabineros que estaban en el otro bando. Quizás la discusión podría ser esa, pero no me parece que sea ilegítimo que lleve el nombre de Fabriciano González. Respecto de la cultura de fraude, yo no coincido con que existe una cultura. Sí coincido que el descrédito de Carabineros se debe precisamente a situaciones espantosas como el fraude de Carabineros, donde existió falta de control evidentemente, situaciones como Catrillanca, que son un fraude vergonzoso, un fraude de tipo operativo y después de tipo administrativo, donde hay complicidad de distintas personas que están en distintas jerarquías, y eso va llevando a la ruina a la organización, y son hechos graves por los que tuvieron que responder los generales directores de la época. Pero no me parece que esas conductas puedan ser atribuibles a 60.000 personas que trabajan dentro de la organización. Yo trabajé en la organización a la cual le tengo mucho afecto todavía hoy, durante prácticamente 27 años. A pesar y he conocido muchísimo... de lo mal que lo trataron al final, bueno, Daniel. sí. A pesar del incidente confuso, conozco muchísima gente y he trabajado durante muchos años con muchísima gente honesta y decente. Y a mí lo que me preocupa es que esa gente honesta y decente siga sirviendo a este país los intereses de todos nosotros, que somos los beneficiarios de un servicio de seguridad. Entonces no podría decir, todos esos carabineros son sinvergüenza. Yo diría, la mayoría de los carabineros son gente decente y honesta. O sea, claro, eso sí, yo también espero que sea así. Esperamos todos los chilenos por el bien de la institución que eso sea así, Daniel. Igual... Yo necesito preguntarle, porque no nos ha respondido lo de los altos mandos. Antes de que terminemos la entrevista, que nos queda un minuto, pero
¿Cuál es la pregunta, Alejandra? La pregunta es, ¿usted cree que el general Rosas debería salir? Yo creo que Bien el directo. tema de fondo, el tema técnico, no es ese. Yo creo que el tema de fondo es cómo el alto mando está ejerciendo sus obligaciones y sus responsabilidades de mando. No creo que sea el titular actual el tema de fondo. El tema de fondo es si se está dando cumplimiento a las obligaciones desde la perspectiva mía de los derechos humanos de mando y supervisión, y particularmente de dictar órdenes y procedimientos que estén ajustados a la ley y al derecho internacional de los derechos humanos. A mí me parece que el tema de fondo es ese, es una responsabilidad más amplia, que es la responsabilidad política que le puede asistir a quien comanda la organización hoy en día. Ya pues, Daniel Soto, ¿no es cierto?, abogado en derechos humanos y especialista en seguridad, que esta mañana estuvo conversando con nosotros Muchas aquí gracias, en La colega. Voz de los que Sobran. Gracias a ustedes. Muchas gracias, que esté muy bien, Daniel. Gracias. Ahí está.